Ahora que tenemos amigos que, por ejemplo, sufren por no poderse quedar embarazados, él les dice, y ahora concuerdo con él, no pasa nada. No pasa nada porque tú nunca vas a sentir lo que se siente el amor de mamá. Todo el mundo te dice, es que te vas a perder todo este amor. No pasa nada. Aunque la incomodidad suele ser esa sensación que en automático nos hace parar. Parar de hablar, parar de hacer, parar de sentir, inclusive parar de ser. Aunque estar incómodo es algo a lo que por naturaleza le huimos. Nosotras te invitamos a que te incomodes un poquito. Porque ¿sabes qué? Incomodarse también puede ser mágico y liberador. Porque es justo en la incomodidad donde hay un lugar para crecer. Yo soy Aldana. Y yo soy Tatiana. Y te invitamos a que confíes en nosotras y te acomodes para incomodarte, hablando de esos temas que preferimos pasar por alto. Hola, buenas tardes con todos, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Hoy al fin nos volvemos a sentar en el set. Ha pasado casi, ¿cuánto, Tati? Como sí, bastante mes. Tiempo. Les hemos 30 extrañado. Sí, discúlpenos, pero bueno, también parte de este espacio que hemos creado con la Tati venía mucho de la mano con hacerlo muy, muy natural, muy sin presión, sin es que cada semana tenemos que filmar porque si no grabamos no salimos y entonces... No, realmente lo hacemos con mucho cariño, con el corazón y pues la vida se nos movió un poco estos meses. Pero aquí estamos y vamos hoy a grabar este episodio. Así que vamos a hablar el día de hoy de maternidad y lactancia. Así que la Tati va a hablar desde la maternidad, de las expectativas que se tienen sobre ella, de la maternidad y de lo que representa ya estar en esta edad que tenemos. Yo tengo 36. Y bueno, es como, ¿y ahora? Entonces, bueno, tenemos muchas cosas de que hablar y para eso tenemos una invitada, se llama Steffi Pérez, bienvenida. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. La Steffi tiene 1.000.000 de actividades que fue difícil planear. Hace eventos, es profesora, estudia, tiene una bebé y también tiene un podcast que se llama Con M de Mamá. Síganla. Así que por eso justamente está hoy aquí, porque queremos como que poner de manifiesto las otras visiones de la maternidad. En mi caso particular, la maternidad, el embarazo y la lactancia no fueron cosas tan lindas. Y como que yo no me olvidé después de 2 años como para tener otro hijo. Y sí, o sea, no me pasó eso nunca. Así que yo realmente sufrí muchísimo mi embarazo. Y no porque tuviera riesgos con la bebé, gracias a Dios ella estuvo muy bien, pero yo quise morir cada día. Así que... Y peor la lactancia. O sea, como si eso no fuera suficiente, luego vino la lactancia. Así que yo siento que hay mucho ahora allá afuera de que esta maternidad consciente, que la crianza responsable y que entonces la lactancia sin límites y que etcétera, 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 que está todo bien, pero creo que también hay que hablar de los otros lados. Así que para eso estás hoy aquí. Gracias, Steffi, nuevamente. Y la Tati va a comenzar con sus preguntas. Bueno, sí, hola con todas y todos. Aquí estamos arrancando con este nuevo episodio que tenemos del año 2023 y nos encanta el tema que traemos hoy, nos encanta nuestra invitada. Queremos hablar de la maternidad y de la lactancia y evidentemente para mí, yo no soy madre, yo no he vivido esto que ustedes sí han vivido y evidentemente también estas otras experiencias que podríamos hablar, pero no deja de ser una situación que creo que todas las mujeres sí vivimos desde el espacio en el que estemos. Es decir, a mí la presión de ser madre social es muy fuerte y bueno, tenemos ya 36 años y creo que ya estamos bien pasaditas según la sociedad que nos han dicho de se te fue el tren ya, ¿hasta cuándo? O sea, que fue el esposo, los hijos, o sea, en verdad. Y fuera de eso, biológicamente también fuera de ya eso, no es lo sí, mismo. es verdad. Ya no es lo mismo. Verdad. O sea, los hombres sí tienen esta como prebenda de capaz Ventaja. me espero, capaz que a los 50 tengo un hijo, todo bien. Pero a nosotros genuinamente, o sea, tal vez nos quedan 4 años más para decidirlo. Sí, biológicamente. Correcto. Y ya no es lo mismo, porque yo sí pregunté antes de decidir que no íbamos a tener más hijos. Así que, bueno, Steffi, queremos saber cuál es tu visión de la maternidad, porque te pusiste un podcast que se llama Con M de Mamá. O sea, nosotros queremos hablar de esto un episodio, pero tú te pusiste un podcast entero sobre eso. Entonces, queríamos que nos cuentes qué te inspiró, cuál es tu visión de la maternidad, cómo llegaste a crear ese espacio para mamás. A ver, primero, gracias por invitarme. Me encanta hablar de estos temas. Y me encanta más, no por cholearte, pero me encanta más tu visión. Porque tú vas a tener una visión llena de paradigmas, que es cómo llegamos todas las mamás a la maternidad. O sea,
tú tienes ya muy estructurado. O sea, imagínense, un paradigma es cuando a un niño chiquito le dicen dibuja una casa y mentalmente te haces el cuadrado con el triángulo encima y esa es la casa. Y no es la realidad de la casa en la que vives. O sea, yo te digo, haz una casa, tú vas a dibujar eso y en verdad vives en un edificio. Entonces, es como que la sociedad te impuso a que creas que una casa es así, ¿ya? Y la maternidad te imponen a que la maternidad es así. Y la maternidad es perfecta, y la maternidad es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y la maternidad tú tienes que estar agradecido por ser mamá. Y no es así, o sea, y no es la realidad de ninguna mujer, no solo de una, de ninguna mujer. Y todas vivimos la maternidad de diferentes maneras. En mi podcast con mi amiga, ella vivió una maternidad muy parecida a lo que tú vives, en cuanto a que para ella fue muy difícil el parto y tantas cosas, y la lactancia fue todo un desafío para ella. Ella no se olvidó, tuvo un hijo enseguidita. O sea, ella sí se olvidó. Pero ella sí se olvidó. No era tan malo, porque lo hice. Ajá, pero y yo lo viví completamente diferente. Entonces dijimos, ok, ¿por qué hay tantas visiones? Y más que nada porque hay tantas cosas que nos imponen y tantos juicios y tantos paradigmas que ya tenemos establecidos sobre cómo tiene que ser tu maternidad. Y por qué tu maternidad tiene que ser igual a la mía si tú y yo somos completamente diferentes. Totalmente. Y por qué tú tienes que ser mamá. Tal vez si no quieres ser mamá no pasa nada. A mí me encantó cuando yo hablaba con mi ginecólogo de lo que hablaban ahorita y él me decía, Steffi, está bien. En España se usa mucho que a los 25 años las mamás les regalan a sus hijas el congelar sus óvulos. Y yo dije, pero era tan fácil. Y me dijo, sí, a los 20, exacto. Tan fácil. Pero aquí somos tan cerrados que no. Entonces, exacto, la mamá llega y dice a los 25 años, toma hijita, happy birthday, aquí está tu tratamiento de congelar tus óvulos y tú vas a decidir cuándo tú quieras ser mamá. Y no va a depender tu reloj biológico. Y dije, tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido. Qué buena idea me acabas de dar para mi hija. Que alguien pueda elegir y no decir, ya, necesito ya ser mamá porque si no, no voy a poder ser mamá nunca. En cambio, decir, ok, puedo ser mamá a los 40 porque ahora psicológicamente ya me siento preparada para ser mamá. Oye, qué interesante esto que dices de los 40, porque yo ahora pienso que si tuviera un hijo fuera muchísimo mejor madre, al menos en las etapas iniciales de lo que fui con Sol. Creo que lo disfrutaría, porque cuando nació mi hija yo tenía como... Este pequeño ser humano no le puede pasar nada. O sea, si yo estaba al lado de ella, literalmente 24/7, literalmente con el espejo, viéndole si respira, duerme, qué hace, cómo está. O sea, fue muy estresante. O sea, suena chistoso, pero es qué estresante que es. Así que estaba leyendo un libro, que no sé si lo habrán leído, se llama Conversaciones con Dios. En el libro, el autor, que supuestamente habla con Dios, Dios le explica que la sociedad perfecta es las tribales, en las que los jóvenes tienen a los bebés porque tienen la edad física para tenerlos, pero los jóvenes no los crían porque no están listos. Y por eso te decía que me pareció tan interesante que digas a los 40, porque en este libro dice, porque estás listo para criar a un niño a los 40 y a los 50. Y yo así, wow, ni yo, ahorita que tengo 36, estaría lista para criar un niño. Sin embargo, yo ya mismo no puedo tener un niño. Entonces, me encanta esto que dices porque es verdad. No estamos psicológicamente preparados para lo que significa cuidar un pequeño ser humano. Es abrumante, o sea, es abrumante realmente. Y justamente esto queremos que se sienta, que si estás afuera y estás con un bebé y te sientes así, no te sientas mal. Porque lo que yo he visto es lo que tú decías, te sientes tan mal por sentirte mal. Como soy la peor mamá del mundo, cómo es que me siento mal en este embarazo. Y no lo exteriorizas. No, o sea, porque te juzgan. Por supuesto. Como lo que decía el Steffi. ¿Por qué no estás agradecido? Sí, eso es una bendición, es una vida, está en tu ser. ¿Cómo no estás agradecida? Claro. Y mucho juicio por ponte la lactancia. Ahora yo veo que están como, qué bueno, o sea, que hay espacios para lactancia y que están en cualquier lado y pueden dar de lactar. Yo nunca pude hacer eso. Yo jamás en la vida saqué la chichi en cualquier parte. Fue como, eso no va a ocurrir. La guagua siempre tenía su teta al lado. Y yo odié la lactancia para mí fue horrible. Y me decían, o sea, en mi casa, mucho, mi familia, era como, no, pero el vínculo madre-hija. Y yo así, te juro que sí tengo vínculo con mi hija, te juro. Yo le leo cuentos, paso con ella, le veo. O sea, no les miento, o sea, no tienen ni idea lo intensa que yo puedo ser. Entonces yo pasaba al lado de ella. Pero odiaba el tema de la lactancia. O sea, sufrí demasiado con dolor, porque no tenía suficiente, porque luego me sentía súper mal. O sea, lloraba de soy una mala madre, no tiene suficiente leche, le va a dar algo, se va a enfermar. Es tanto, o sea, tanto lo que tenemos que cumplir, que creo que nos olvidamos de lo más importante, que es disfrutar de esa vida.
disfrutar de ser mamá, de estar con ella, de compartir, porque se comienza como una lista de checklist. Ya hiciste esto, ya le llevaste la cosa neonatal, ya te fuiste ni sé qué, ya te vieron las luces, y es abrumante. Entonces, bueno, perdón por lo que dices, y con lo que dices es súper interesante porque mi mamá dice siempre que la vida debería ser al revés, deberías nacer, ser abuelita primero cuando ya tienes todo realizado en tu vida, ya tienes una economía mucho más equilibrada, estable, tienes todo en tu vida, puedes viajar, puedes conocer, puedes disfrutar. Luego ser papás y luego ser niños y disfrutar ya lo poco que te queda de vida. Y es como que... no lo había pensado, pero está más sabio. Está chévere. Está más sabio. Pero con lo que dices, sí, yo creo que no deberías regirte a tu maternidad porque ya está corriendo el tiempo, sino que cuando a mí me dieron todo este checklist que tenía que hacer, que la lactancia, que la psicoprofilaxis de no sé qué, que el curso de no sé qué, que el curso de cuánto, y cuando ya fui mamá, y fui donde mi ginecólogo y le dije, ¿por qué no nos dicen que lo mejor que podríamos hacer las mamás es tener sesiones con un psicólogo antes de ser mamá, durante todo el embarazo? Porque tienes que estar psicológicamente tan preparada tú, o tan empoderada tú, para tú decidir tu maternidad. O sea, es súper heavy. Una vez, o sea, ya das a luz. Y cuando tú das a luz, en el embarazo, las hormonas te crecen al tope. Sí, ¿ya? claro. Apenas el bebé sale de tu cuerpo, todo gira en torno al bebé. O sea, es decir, yo tuve cesárea por emergencia. Yo era acostada en el sillón, en la camilla. Yo era el centro de atención hasta que mi hija salió de mí. Mi hija salió de mí y yo tenía como 20 médicos alrededor y todos giraron en torno a mi hija y solo se quedó conmigo el ginecólogo. Y fue como que, ok. Y desde el segundo en que pudieron subir a mi habitación, 2 segundos antes era todo, ¿qué quieres? No te muevas, siéntate, yo te traigo el agua. Al siguiente día fue todo mi hija. Y yo, o sea, verás cómo cómo sobrevives. Ya estás grande, ¿no? Verás cómo sola. sobrevives, exactamente. Y claro, y también esto que tú dices, y te aguantas porque eres la mamá que fue que no te paraste. Ya, entonces ese rato mi mamá llegó y me dijo, ok, tengo toda la vida para disfrutar de Amelia, que es mi hija, pero tú eres mi hija y tú estás aquí dando a luz. Que todos los demás se encarguen de ella, pero yo me tengo que encargar de mi hija. Y fue como que, gracias, ma. Ay, qué sí. Gracias por existir, madres. Ajá, porque no se dan cuenta en esas cosas. Acto seguido, o sea, ya tienes el bajón de hormonas porque es normal. Tu cuerpo dijo, ok, di a luz, entonces me voy a volver normal. Y este bajón hormonal hace que muchos tengamos baby blues o tengamos depresión postparto. Yo tuve baby blues, no llegué a depresión postparto. Pero es cuando las mamás, en especial en los 40 primeros días de vida, de que eres mamá, o sea, lloras porque voló la mosca o porque no voló la mosca, porque tu esposo le cogió a la bebé o porque no le cogió a la bebé, porque la bebé llora, porque no lacta, por cualquier cosa. O sea, estás muy, muy, muy sensible. Encima estás con la lactancia encima, porque tienes que aprender a dar de lactar, porque no es algo que el bebé, todo el mundo dice, enchúfale y ya va a poder. Mentira, enchúfale y ya va a poder. Es mentira. una ciencia. Es toda una ciencia atrás. Que cuando mi mamá se me acercó y me dijo, yo te enseño. Y fue como que, ¿qué me tienes que enseñar? No es mami, natural. No, además que tú diste de lactar hace 30 años. Ni en drogas me vas a enseñar tú a dar de lactar. Nunca. Por suerte yo ya estuve como que más empoderada en esas cosas y le dije, ok, contraté una asesora de lactancia y fue lo mejor que pude haber hecho en la vida. Yo tuve una lactancia súper buena, hasta el año y medio di de lactar. Nunca tuve un lastimado, nunca tuve un problema, pero fue porque yo decidí y le dije, ok, aquí nadie me dice qué hacer, yo soy la que voy a decidir. Oye, pero Steffi, yo veo, tú cuentas esto y digo, wow, tú tenías 30 años. Estabas en un lugar muy diferente al que yo estaba. Por eso te O digo sea, que muy psicológicamente diferente. hablando, tú tienes que decidir cuándo ser mamá, no físicamente hablando, sino psicológicamente hablando. Exactamente, tienes mucha razón. O sea, yo genuinamente creo que mi crecimiento como ser humano comenzó a partir de los 30. O sea, creo que todos mis 20 fueron lo más messy del universo. Y lamentablemente en mis 20 fue que tuve la experiencia de ser mamá. Y esto que tú me dices, o sea, de entender, si tú no estás bien como mamá, ella no va a estar bien. Ella nunca va a estar bien, ni nadie. Y no solo ella, nadie. Y nadie, por supuesto. Pero digamos que el centro que decías es tu hija, es la que menos va a estar bien. O sea, la menos importante. Y, o sea, digo, la que menos va a estar bien. Y yo me acuerdo que cuando también estaba, igual tuve una cesárea de emergencia, después de 12 horas de sufrimiento. A mí me pasó igual. Sí, 12 horas y media exactamente de sufrimiento. Entonces, bueno, al final tuve la cesárea de emergencia y es horrible, porque nadie también te cuenta que en ese momento la sensibilidad que te puedas imaginar es multiplicada por 100. O sea, nunca te sientes tan vulnerable
como en el momento en que estás con las contracciones y vas a dar a luz, y pese a que estás con todo el mundo cuidada, yo lloraba por todo. Fue horrible. Y en ese momento me dicen, no, ahorita hay que hacerte una cesárea de emergencia. Y yo, o sea, sentí que se me caía el mundo, o sea, lloraba a mares, y solo lo único que alcancé a decir fue lo que sea mejor para mi hija. ¿Y sabes por qué Y llorabas a mares? Porque tenías este paradigma que tienes que dar a luz natural. Sí, y porque también es lo porque mejor tenía para tu miedo, hija. también porque tenía muchísimo Sí, miedo. Pero estás súper vulnerable. súper vulnerable, tenía mucho miedo. Pero le digo esto al doctor, y el único que me regresó a ver fue el doctor. Y me dijo, no lo mejor para ella, lo mejor para ti. Y yo sentí como te odio, ¿cómo me vas a decir eso? Lo único que quiero es que esté bien mi hija, ¿yo qué importo? Y me costó tanto entender lo que hablábamos. Si yo no estoy bien, ella no está bien. Y me costó lamentablemente lecciones muy duras en mi vida, pero de verdad muy duras, en las que estuve en momentos de fragilidad total, en que dije, yo ya no quiero estar más aquí, para yo darme cuenta, si yo no estoy más aquí, ¿quién se queda con la Sol? ¿Quién va a estar con ella? Y yo no le voy a dejar en este mundo. O sea, fue muchísimo. Es tanto como el desempoderamiento de la mujer. Es como, te haces mamá y es lo único que eres. Y se acabó. Ya, qué chévere que tocas ese tema, porque justo después de esto, de que ya doy a luz, de que ya todos como que me dan la espalda, por así decirlo, porque se van con mi hija y yo me quedo solo con el ginecólogo. Como 2 semanas después yo tuve un examen con mi hija y fue chistoso porque llegamos al hospital y me dicen, o sea, yo con toda esta crisis o todo lo que tú sientes, con todo este bajón que tienes, ya, y llega y me dice, la mamá de Amelia. O sea, encima dejo de ser Steffi, ¿me Claro. entiendes? O sea, mi identidad se fue al caño porque de ahora en adelante ya no soy Steffi, soy la mamá de Amelia. Y llegué a mi casa a llorar a mares y dije, no, esto no puede ser. Entonces, investigando, y hay un capítulo en el podcast de esto, es normal que la mujer cuando eres mamá pierdes tu identidad. Y es natural. Y eso es lo que muchas veces, Oh my God. cuando tú puedes, ya, gracias, Definitivamente no. gracias. Cuando Oh, tú por sabes de Dios. esas cosas, dices, ok, me está pasando esto. Por ejemplo, cuando yo pude ponerle un nombre y apellido a lo que me estaba pasando y decir, ok, lo que yo tengo es baby blues y es esto y siento esto y es normal, yo no me sentí un bicho raro. Y cuando luego descubrí que la pérdida de identidad es normal y puedes poner un nombre a lo que tú estás sintiendo, dices, ok, entonces, ¿qué puedo hacer para como que movernos, o sea, para seguir con esto, para pasar esta etapa? Pero si tú no sabes nada de estas cosas y te pintan la maternidad como es hermoso, es precioso, es el mejor regalo que te puede dar Dios, pero no te dan todo el trasfondo que tiene la maternidad, es como que, ¿qué está pasando? Yo estoy segura que un montón de mujeres no han pensado como ustedes, es decir, perdí mi identidad, soy ahora la mamá de... Sí, yo también siento que No, muchas mujeres más se la bien se pasan en sienten- automático. sí, Y yo veo exacto. estas descripciones como, perdona las que sí tienen, que estén súper bien, que tienen esas descripciones en su Instagram, así como mamá de tal y tal, mamá. Y a mí, Ajá. o sea, me choca tanto porque yo sentí esta pérdida de identidad. Y dije, no, o sea, yo soy Aldana, no soy, me llamo Aldana y también soy mamá de la Sol, también soy abogada, Exacto. también soy bruja, Exacto. también, soy 10,000 cosas. Exacto. Pero no soy solo la mamá de la Sol. Exacto. Pero eso es una cosa que, por ejemplo, en mi casa, o sea, para mis abuelas, mi mami, era como, ¿qué estás diciendo? Imposible, exacto. ¿Qué estás diciendo? O sea, tienes una bebé y esto es lo más Y tú te importante. debes a tus hijos. Y tú eres, exacto. Y mira, que yo, igual siendo mamá, fue que yo me divorcié del papá de la Sol. Y muchas de las cosas por las que yo me divorcié era porque yo no quería, él y yo nos llevábamos mal, y como es obvio, y yo no quería que la Sol crezca en eso. Y yo decía, ¿cómo es esto que las mamás dicen, yo no me divorcio por mis hijos? Decía, yo me divorcio por mi ella. hija, por ella, o sea, por ella, porque independientemente de lo que sea, quien sea, como haya sido, estábamos en un ambiente de discusiones. Yo no quería que ella viva eso, punto. No solo vivas, sino que normalices. Exacto, o sea, que no normalice que no nada, éramos chiquitos, o sea, yo, claro, regreso a ver atrás y digo, ¿qué estábamos pensando? O sea, tenía 24 años, una bebé en camino, recién saliendo de la universidad, o sea, era tanta presión, lo que hablábamos antes de comenzar el podcast, ¿no? Es esta presión económica, es esta presión social, eres que todavía eres tan inmaduro, y en medio de eso viene un ser entero a absorberte, literalmente, porque claro, es bebé. Y los bebés humanos no son como los bebés cachorritos de perritos y así. Creo que la otra vez yo te decía que en el otro episodio de los animalitos, que yo decía, es que, chuta, o sea, me cuesta a mí, y es por mi visión de mamá. Porque en el momento en que yo fui mamá, dije, ¿en serio se están preocupando por un perrito? ¿Por no le van a dejar en el hotel? O sea, cuando no tienes con quién dejar a tu bebé y se te enfermó, es que dices, vaya, estos son problemas. Son sin menospreciar nada, pero en verdad es un ser humano. Y los seres humanos somos mega inútiles hasta que tenemos, creo que,
7, 6 años. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es mega inútil. Son Dependen muy de la mamá independientes, sí, son muy 100%. Y eso fue otra cosa que me impresionó tanto cuando, ¿qué pasaba? Seguramente tuve lo mismo, baby blue, supongo. Pero me acuerdo un día que teníamos unas 2 semanas de conocernos, la Sol y yo. Y yo me acuerdo que me vi al espejo. Primero me choqueó verme al espejo. Como, ¿quién es esta persona que está ahí? Porque no soy yo. Cosa que también me pasó en el embarazo, ¿no? Porque no te cuentan como que, por ejemplo, tienes tanta melanina, que tu color de piel cambia, que tu pelo cambia. Y yo era así como, ¿quién es esta mujer? Y luego ya doy a luz. Y mi única sensación fue, esto nunca se va a acabar. No es una cosa pasajera. Esta bebé va a ser mi hija por siempre. No, y aquí hay una parte, y me gusta lo que dices porque hay una parte que yo siempre repito en el podcast, que es, tú no puedes volver a ser la Aldana que fuiste antes de ser mamá. jamás. Es como que un título más en tu Jamás, certificado, no lo jamás. puedes quitar. Y Jamás, no puedes no. esperar a tener el mismo cuerpo, no puedes. No puedes esperar a tener el mismo cuerpo. Puedes tener mejor, sí, no lo dudo. O puedes tener, ya depende de ti, pero no vas a ser la misma, no vas a tener la misma percepción de la vida, no vas a tener Nunca, absolutamente nunca, nada no. igual después de que fuiste mamá. Y mi esposo siempre decía algo chistoso porque él no es mucho de bebés, entonces él me decía, si yo no soy papá, no pasa nada. Y ahora que tenemos amigos que, por ejemplo, sufren por no poderse quedar embarazados, él les dice, y ahora concuerdo con él, no pasa nada. No pasa nada porque tú nunca vas a sentir lo que se siente el amor de mamá. Todo el mundo te dice, es que te vas a perder Sí, todo este amor. correcto. No pasa nada. Porque si tú no lo has sentido, no sabes, o sea, no te estás perdiendo nada porque no lo has tenido. Exacto. Y no Ajá. pasa nada, está bien. O sea, puedes sentir el mismo amor por la planta porque tú no tienes idea de lo que es amar a un bebé. O que ese bebé te ame a ti. Y está bien. Y cuando él me decía, ahora que ya soy mamá, digo, tienes razón. Mi esposo es más sabio de lo que pensé. Por primera vez tengo que admitir que tienes razón. Por primera y única vez. Oigan, chicas, pero ¿qué pasa con este sentimiento de la mujer? O sea, la mujer de sí, naturalmente nosotros estamos para ser madres y cuando somos madres, pues esa conexión especial y diferente que una mujer tiene con su hijo al padre. O sea, esto es real. O sea, no, tampoco quiero que lo hablemos desde una cosa así totalmente trágica, que sí entiendo que es, pero ¿qué pasa con esto que sí? O sea, y que al final del día yo creo que estamos más bien cargadas de estos paradigmas que tú bien lo mencionaste, de presiones sociales, de cuestiones que yo que no he sido madre siento que Dije, digo, no creo que vaya a ser después de este episodio. que yo digo como, no, y la verdad es que no es que he llegado a mis 36 años como estoy ya segura de muchas cosas, pero evidentemente hubo un buen tiempo de que ya era insoportable. O sea, déjenme en paz, yo sabré si soy madre o no soy madre, pero entiendo que a lo que yo voy es también qué pasa como que quiero marcar estas diferencias entre el padre y la madre hacia la maternidad. O sea, como comentemos un poco esto. Yo lo viví de una manera muy diferente. Mi esposo es inglés, entonces tengo que admitir que él es mucho más, no es latino, mucho más involucrado en todo, en absolutamente todo. O sea, mi día normal es, yo me levanto, él hace el desayuno, él se encarga siempre de lavar la ropa. Yo no sé cómo funciona la lavadora, puedo hacerlo, pero yo no sé lo que es lavar la ropa en mi casa y no me interesa hacerlo. Si daña, pues qué pena, la dañó, no pasa nada. Pero no quiero quitarle sus roles porque no me está ayudando, es parte de sí. Entonces, yo no le pedí que me ayude en la maternidad porque él también es papá. Sí, me encanta esto. Entonces, él me ayudó. Él sí ayuda un montón en la casa. Es como que, como, ¿me por ayuda favor, qué? no. Ajá, me ayuda Que que sí disfrute. ayuda en su propia casa. Ajá, entonces, invitado. exacto, yo sí agradezco que él tenga esta otra visión porque para él no le cuesta. Muchas veces yo cedí en muchas cosas en la maternidad. Por ejemplo, las dadas de lactar en la madrugada, todo el mundo me decía, cárgala a él también. Pero cuando yo decidí ser mamá o cuando decidimos buscar una hija, la condición que nosotros teníamos es que 2 años yo me iba a encargar de nuestra hija o hijo. Fue hija. Y fue algo que llegamos a un acuerdo entre los dos. Entonces yo decía, ok, yo mañana no tengo mucho que hacer. Si haces mucho siendo mamá, porque es más cansado que trabajar. Yo que he tenido las dos visiones, prefiero trabajar 1000 veces a ser mamá. O sea, ¿No en te verdad. pasaba que ya se acababa ¿cómo se llama? El fin de semana y decías, sí, mañana trabajo? Gracias, Es pero más no. Ajá, tranquilo ir sí, a trabajar. Sí, por A completo. ese nivel. Ajá, sí, por completo. Pero yo me cargaba en muchas cosas. Por ejemplo, la lactada en la noche, mi hija no tomaba biberón, entonces de ley tenía que ser lactancia. Entonces yo decía, ¿qué hace él despierto si la que tiene chichi soy yo? O sea, no tiene mucho sentido.
Y a veces él me decía, sácate, pero yo tenía tanta leche en cambio que yo le oía llorar y solo era como... solo regaba leche por toda la cama, entonces era como que no me sirve. Entonces yo me levantaba. Pero él le bañaba, la cambiaba de pañal, toma. Él llegaba de la oficina y yo necesitaba desconectarme un rato de mi hija y era toma. Yo me involucré mucho y por eso estudié educación ahora en el tema de emociones y cómo educar, educación consciente y todas esas cosas. Entonces yo le decía a él, ok, si es que yo estoy ya al tope, es tu momento, porque si yo estoy aquí, voy a explotar y eso es peor para mi hija y peor para él y peor para todo. Prefiero dejarle a mi hija ahí, tú vienes, te haces cargo y luego yo entro, cuando yo ya esté tranquila. Entonces, en verdad la paternidad para mí, como yo la veo del caso de mi esposo, fue muy diferente porque fue muy compartida, hasta el sol de hoy. O sea, ahora yo ya volví a trabajar, mi hija tiene 3 años, ya volví a trabajar y yo tengo que entrar a mi trabajo a las 7:30. Y mi hija, el bus le recoge a las 8:45, entonces quien le alista, le baña, le viste, le peina y le manda a la guardería es mi esposo. ¡Ay, le peina! Le peina. ¡Wow! Va mejorando en sus peinados. Es difícil la peinada a una Sí. niña de 3 años. O sea, a veces ella le dice, papi, quiero trenzas. Y es como que el fin de semana cuando esté la mami ya. Claro. Ok. Un poco lo que decías, Tati, yo había leído, yo tengo una experiencia totalmente distinta a la que Sí, tú hablaste, sí. ¿no? Pero yo un poco no he leído, vi un documental que está en Netflix, que es algo así como bebés, se llama Babies, alguna cosa así, es chéverazo, ¿no? Y por el documental te decía que realmente los papás son papás cuando nace el bebé. Ujú. Y es que es cierto, porque, o sea, a mí sí me pasó que yo cada día de mi embarazo lo sufrí, pero yo sí sentía conexión con ella. Yo sí. Porque tú le sientes. Exacto, porque físicamente le sientes. Tú ves tu ¿Y cuerpo esto no es una cambiar. ventaja de las mujeres? No, sí, eso era chévere. Yo me sentía muy unida a mi hija, pero es que igual nadie te explica lo que luego va a suceder. Pero estaba yo muy con ella, inclusive la Sol mismo escogió su nombre. Yo le digo, tú escogiste. Yo me senté y le dije, ok, ¿qué nombre quieres? Y le iba diciendo, yo sentí que ella pateó, escogió, dije, este quiere, perfecto. O sea, de verdad era muy unida. Entonces yo creo que su papá cachó, soy papá. Cuando ella nació, ella estaba llorando de madrugada, cuando teníamos miedo de que deje de respirar y la muerte de cuna, que también es otro terror y cosas así. Antes no. O sea, yo creo que esa sí es una gran diferencia entre hombres y mujeres. O tal vez hay hombres que ya desde antes se sienten muy conectados con su esposa y capaz sí. O sea, no fue mi caso. Pero médicamente los doctores te dicen que el hombre da a luz, se convierte en papá. Por eso es tan simbólico esto de que el papá corte el cordón umbilical. Cuando tú cortas el cordón umbilical, literal estás dando vida a tu hijo, ¿ya? Porque el rato que tú cortas esto, el niño tiene que comenzar a respirar por sí mismo, ¿ya? Hay toda una parte química que no me voy a meter en eso porque ya es muy confuso, pero el rato que tú cortas el cordón umbilical estás dando vida a tu hijo. Entonces, por eso te dicen, es tan simbólico que el papá sea el que corta, porque es el que le está dando en verdad la segunda vida a su hijo. La mamá ya le formó, el papá le está dando vida. Entonces, súper lindo cuando ya te explican médicamente, porque si no es como que venga, señor, corte el cordón. Y es como, No qué sabía, asco. qué lindo. Claro, Ajá, y es como no que tenía qué idea. asco. No, cuando te explican todo esto dices, tiene sentido. Y lo hago con todo el amor del mundo y corto esa asquerosidad que es el cordón umbilical, porque es asqueroso. Debe ser. Y sí. eso es, también decían en este documental que, o sea, es ya científico que cuando tú eres el cuidador de un niño, que puede ser o no biológico, ¿ya? Porque hicieron el experimento con parejas que habían adoptado, con parejas homosexuales, etcétera. Pero el asunto es que cuando te conviertes en el cuidador de un bebé, hay una glándula, una sustancia, algo que tenemos en la parte de aquí que es súper reptiliana, básica de cuidado y protección. Se te activa y no se te desactiva nunca en tu vida. Nunca en tu vida tú vuelves literalmente a cerrar el ojo en paz. Yo cacho es que ahora así en la nueva casa escucho a un bebé llorando la otra noche y yo me despierto y le digo al Juanfe, es tu sobrino, está llorando, tiene hambre. Y él así, ¿qué? Y le digo, ¿no lo escuchas? Y él como, ¿qué? Le digo, está llorando un bebé. Le digo, está con hambre, te juro que tiene hambre, tiene frío, está lloviendo. O sea, es una cosa que digo, y claro, ahora la Sol, o sea, mi hija tiene algún sonido que yo detecto que es fuera de lo normal. Y te juro, o sea, yo puedo estar aquí y en 5 segundos estoy allá. Sí. O sea, y es una cosa, una vez hubo un temblor. Y yo dormida, la guagua dormida, ella tenía una cama de 2 pisos que abajo tenía su escritorio y que ni sé qué. No, o sea, no me preguntes cómo en 3.5 segundos yo estaba ahí en su cama agarrándola así, pero bajándola así, pero como ya, cuando yo ya entré en razón, ella ya estaba así abrazada conmigo y yo en mi cama con ella. Y fue como,
¿a qué rato hice esto? O sea, es tan fuerte. Es una cuestión, ya creo que biológica, química. debe ser. Es otra cosa. Pero los papás también sienten eso. Los papás Eso también quería sienten eso. Y los preguntar. papás también tienen baby blues. Ah, no. Eso no sabía. Los Eso es papás completamente nuevo. Porque, bueno, los antojos y esto que también les dan. También les dan y sí, también sí. pueden tener depresión postparto. Los papás también pueden sufrir de eso y pueden tener un rechazo al bebé. La depresión postparto, Wow. cuando ya es en niveles ya muy heavies, las mamás tienen rechazo al bebé, incluso les han matado a los bebés. Por eso es tan importante que Claro. las mamás concienticen en eso para que sepan que lo que están sintiendo es normal y que necesitan apoyo psicológico / psiquiátrico en caso de. Pero los papás también tienen esto y también tienen ese rechazo al bebé al principio. También, o sea, ten en cuenta que la familia cambia. Y si tú no entiendes eso y normalizas eso, tu maternidad al principio va a ser un infierno. Porque si tú dices, ay, qué lindo mi hijo, o muchas veces que dicen, yo traigo a mi hijo para que se acaben los problemas maritales. ¿Qué va? Si tú no normalizas que al principio era una familia de 2 y que ahora van a ser una familia de 3 y que ya no vas a poder salir a tomar las cervezas cuando tú quieres, que por más que tú intentes que tu Sí, hijo se claro. adapte a tu vida lo que más puedas, hay un bebé y tienes que normalizar ciertas cosas. Si tienes que normalizar que las salidas ya no pueden ser a las 12 de la noche, tal vez en Europa sí lo hacen, tienes que normalizar muchas cosas que para tu familia funcione. Y si tú no lo haces y no lo conversas y no lo hablas con tu esposo, eso cuesta full también. Y en esta depresión postparto, digo, para las personas que sienten esto, que quieren saber cómo actuar, qué tienen que hacer en ese momento, aparte de la terapia que ya lo mencionaste, digámosles a las personas que nos están escuchando, o sea, si tú sientes esto, como te recomendamos que hagas esto. O sea, cuando tú, es que, a ver, son como graditas, que es lo que hablábamos antes, es como un edificio, ¿ya? Al principio tienes esta que se llama baby blues o melancolía postparto. Cuando tú te sientes, que yo me atrevo a decir, y hay estudios que dicen que el 80% de las mujeres, las mamás, tienen baby blues. ¿Ya? Wow. O sea, es muy alto. Solo Solo que un luto, el luto de tu vida pasada. no sabemos ¿Cachas? ponerle nombre y apellido. Es lo que yo te decía. Cuando yo pude ponerle nombre y apellido, entendí muchas cosas. Y lo que necesitas es terapia, básicamente, en donde tú te comiences a sentir mejor y vuelvas a recuperar tu identidad. Cuando tú ya vuelves a recuperar tu identidad y hay muchos ejercicios que puedes hacer. Lo mejor es tener una compañía psicológica. Profesional, sí. Exacto. Pero hay muchos ejercicios y cuando tú te puedes ver al espejo y puedes estar feliz viendo quién eres tú, dices, ok. Y no solo viendo quién eres tú como mamá, que es lo que tú decías, sino que con todos los roles que tú tienes que cumplir. Es chistoso porque es el primer año, bueno, es el segundo año en donde el 31 de diciembre yo no solo escribo un como que propósito, porque yo no puedo tener un propósito. Jamás por el resto de mi vida no voy a poder tener un propósito, porque un propósito para mí es, por ejemplo, en lo profesional. Pero ¿qué pasa con lo de mamá? ¿Qué pasa con esposa? ¿Qué pasa con ser hija? ¿Qué pasa con ser hermana? ¿Qué pasa con ser estudiante, que ahora estoy estudiando? Si yo pongo un solo propósito, estoy dejando de lado mis millones de roles que también tengo y que no los puedo dejar de lado, porque yo no quiero dejarlos de lado. Porque yo quiero crecer, pero yo no puedo crecer y dejar a la maternidad ahí. No puedo olvidarme y meterle en un cajón y decir, ya vengo en 18 años, que cuando sea millonaria año, ya. Exacto, descanso. este año no puedo. Y tengo que cogerles de la mano y decir, ok, vamos juntos, porque si no vamos juntos no vamos a llegar a ningún lado. Entonces sí es difícil que la mujer entienda o la mamá entienda que está en esa etapa, pero es más fácil pedir ayuda que quedarse callada. Cuando yo comencé a hablar sobre el baby blues y la depresión postparto, en mi Instagram comencé a hablar mucho de este tema y tenía una cantidad de mensajes impresionantes por interno, no comentarios, por interno, diciéndome, yo también tuve. Una prima mía me dijo, prima, qué pena que no sabía que tú tenías porque yo también tuve y te hubiera dado herramientas. Y yo le respondí, qué pena, que yo nunca supe que tú tenías esto, que tú nunca lo verbalizaste que tenías esto, porque hubiera sido al revés. Yo hubiera dicho, la Aldana tuvo depresión postparto, ok. ¿Qué hiciste? Oye, exacto. ¿Qué hiciste? ¿Qué te Cuéntame. sentiste? ¿Qué hiciste? Es que no se habla. Y Exacto. justamente por eso estamos hoy ajá. aquí. Por Para eso ver estamos que aquí. esto pase. Como tú bien dices, siquiera el 80% de personas. Recién, o sea, yo inclusive tengo el esqueleto de un libro. O sea, así de traumada me quedé. O sea, hasta tengo el título de cómo fue. Porque, por ejemplo, el embarazo. A mí me lo habían contado como que, no, estás más linda, la piel te brilla, las mariposas te revolotean alrededor y cada vez que caminas hay un ángel que te está haciendo un coro. Y no es así, te pones horrible. Yo me puse horrible, o sea,
no podía nada, o sea, se me hincharon los tobillos de un nivel superlativo, todo el embarazo, todos los días vomité, hasta el segundo que estaba en la clínica de la mujer con el señor que ya me iba a abrir, o sea, era así, por Dios, dónde vomitar. O sea, no, horrible, de verdad horrible. Tuve acné estacional, o sea, bueno, tuve todo. O sea, gracias a Dios, todo dentro de este contexto en que la Sol estaba sana, pero yo estaba muriéndome. O sea, fue terrible. Y luego me encontré con mujeres en mis trabajos, en cosas así, especialmente una amiga que me acuerdo que vomitaba todos los días. Y todos los días lloraba. Y yo ya la veía, o sea, la veía con la cara de, ya, le viene el vómito. O sea, yo ya me paraba corriendo, le poníamos, le tenía el basurero, le cogía el pelo, ella vomitaba y lloraba mares. Lloraba mares. Y me decía, no quiero que piensen que no quiero a mi hija, pero ya no quiero esto. Y yo así como, claro, o sea, me acuerdo que me senté con ella y le dije, oye, yo odié mi embarazo. Y ella, ¿qué? Le digo, fue horrible y nadie me cree. Le digo, pero te juro que fue horrible y te veo bien. Es horrible. ¿A quién le gusta vomitar todos los días? ¿A quién le gusta no poder lavarse los dientes? Yo no me podía lavar los dientes, no podía ponerme rímel porque olía el rímel, por Dios. No me podía vestir de azul. Me daba asco el azul. Yo sé que suena estúpido, pero hasta ahora es normal. Esta es mi primera camisa que tiene algo de azul en 12 años. O sea, es normal. Una cosa absurda. Y eso no te dicen, y es como que te sientes sola y te sientes mal, y no se sientan solas, no se sientan mal, y no todo el mundo tiene el privilegio de poder acceder a terapia, pero gracias a Dios hay muchas herramientas gratis, hay muchas herramientas en internet, y al menos el conocimiento, o sea, esto es gratis, esto vayan a escuchar, menos que sepan, o el podcast de la Steffi es gratis, que sepan que no están solos, que es normal, porque ¿sabes lo que te angustia? Pensar soy la única. Exacto. Soy mala, no le quiero a mi hijo. Y sí, obvio que le quieres, o sea, obvio, pero la cosa no está tan sencilla. Y tampoco es normal quererle a primera vista, o sea, no es un amor a primera vista, y es normal. Oye, sí le amé a primera vista. Yo a mi hija a los 3 meses dije, ok, creo que le quiero. Aquí hay amor. Pero fue a los 3 meses, y antes de eso era como que, ok, me toca ser tu mamá. O sea, no es que le voy a dejar ahí a que se muera, no. Pero no había esa conexión, hay todo hay, pero es normal sentir que no le amas al principio y sentirte culpable, porque en el hospital yo me acuerdo clarito, el rato que me pusieron a mi hija encima fue como que, ok, o sea, hagamos todo para que esto funcione. Pero yo no sentía que se me desbordaba el corazón como me decían, y yo me sentía como que, ok, yo soy la rara, yo soy la insensible, yo soy la inhumana. Y cuando ya investigas, dices, no, es normal que esto pase. Ajá. Pero tampoco es infundado este tema de que pensemos que somos malas madres, porque yo sí recuerdo alguna conversación que ahora entiendo que mi prima tenía depresión postparto porque ella le rechazó la hija y que evidentemente el comentario familiar fue, ahí está, por no planificar. Claro, cualquier excusa. Es una mala Es que madre. para juzgar es facilito. Ahí está por no planificar. Ella no planificó ser madre. Ahí está. Por eso no le quiere a la hija. Y es algo hormonal, es algo químico. Y ella les decía, yo no puedo verla. Exacto. Ella no le quería dar de lactar. Por eso llegó al nivel de que llegó, porque obviamente ya le visitaban, porque eso también viene, ¿no? Eso me gustaría saber. De las visitas. Porque tú llegas. Súper práctica. Tú llegas así. Y toda la familia quiere llegar a visitar. No sé qué tan invasivo es esto, pero me gustaría saberlo. O sea, si alguien... Yo siempre les decía a mis amigas que justo daban a luz en la pandemia, yo les decía, eres bendita entre todas las mujeres, porque nadie puede entrar a tu habitación, porque estás sola en un momento en donde tú necesitas estar sola. Ajá. En donde tú necesitas de estar con tu hija. Hablemos de esto, las visitas. Ajá. Donde tú necesitas estar con tu hija y decir, ok, ¿qué carajos voy a hacer de ahora en adelante? O sea, ¿sabes qué es lo más incómodo de las visitas? Popó y no sé qué hacer. Lo más incómodo de las visitas es que te pasa la enfermera y te dice, ya, dele de lactar. Ajá. Y tú estás ahí con tu papá, tu abuelita, el suegro. Primos, el suegro, y es como, ya. Y claro, y luego te vienen estas cosas que has visto en redes y es como, ay, sí, pero la maternidad es normal, saca. Y yo nunca pude. Y como que incómodo, como váyanse, esto es incómodo para mí. O sea, de verdad que hay cosas que no son tan normales. Y seguramente, o sea, yo nunca luché con eso. Yo nunca luché con el de, no me importa donde sea, voy a sacar la chichi y le voy a dar de comer a mi hija porque está comiendo. Nunca luché, fue como, a mí me incomoda, no lo voy a hacer. Y yo, como tuve muchos bebés cerca mío, entonces yo sabía que yo quería que la Sol se alimente de manera mixta. Entonces siempre le di biberón, entonces nunca tuve problema. Inclusive era mi propia leche, aunque no tenía mucha, entonces, bueno, pero le daba biberón.
pero qué incómodo que es. Eso en las visitas, eso y en mi caso también me da mucho estrés, como las bacterias. Como que llega, lávate las manos, por favor. Por favor, lávate las manos, por favor, desinféctate, por favor, por favor, por favor. Y claro, como dices, nunca lo había pensado, pero en la pandemia, qué maravilla, todo el mundo se super lavaba las manos, no iban y estaban con mascarilla, mi sueño. Y nadie entraba ni Nadie nada. iba a tu casa después. Mi sueño. Los bebés están vacunados completamente a partir del primer mes. O sea, el primer mes, di a la abuela, no vengas. Es imposible. Y tú como mamá dices, por Dios, no vengan, por Dios, no vengan. Además que estás hecho un trapo, ¿no? Vos estás con sientes las pésimo. justas, vestida, hecho un moño. O sea, Yo a las personas como de súper confianza les pregunto, o sea, en serio, dime cuando estés lista para visitar, porque en verdad sí quiero conocer a tu hijo, hija. Yo después de ser Claro, mamá avísenme. siempre voy después del primer mes. Después del primer mes digo, ok, perfecto, ya es tiempo. Y si es que es después de los 3 meses, mejor. Y llego siempre con comida y a lavar los platos. O sea, ok, anda a bañarte, yo me quedo con la bebé, yo soy mamá y así, ¿cómo cuidarla a tu hija? No te preocupes, no le va a pasar nada. Me Anda a encanta bañarte, esto. están Yo los debería andar a platos dormir. sucios. Exacto, yo voy a lavar los platos. No vine acá a verle a tu hija, vine a verte a ti. Aquí está la comida que quieres comer. ¿Puedes esto? Ok, listo, aquí está tu comida, aquí está esto, limpié tu casa, me fui. Gracias, disfruta con tu hija. Me encanta esto. Porque si no es imposible, o sea, en verdad es imposible. Cuando las amigas de mi mamá llegaban a mi casa, yo decía, ok, señoras, gracias, aquí está la ropa de Amelia para planchar. Tome, aquí están las sábanas para cambiar el cuarto de Amelia, hay que cambiar, y yo me voy a bañar. buenas. Es que bañarse si es un no, lujo. ajá. Cuando Más das de a 5 luz. minutos es un Es lujo. un sí. lujo bañarse. Yo me acuerdo haberme metido al baño a Sol en el cochecito y yo así viéndola y como que, ok, sí podemos hacer esto. Déjame bañarme, por favor. Y la Qué mano loco. así, no, o sea, es una No cosa. puedo creerlo. Es muy duro, o sea, es muy duro y esas son las cosas que yo creo que hay que normalizar. Antes que normalizar quizá la lactancia en cualquier parte, antes que, de verdad, que sí, qué chévere la lucha, pero en verdad hay que normalizar que somos humanas, que somos seres humanos y que no estamos aquí perfectas y esperando toda la vida, porque mira, que tal vez y antes sí, era el único rol o al menos no había más opciones. Pero ahora somos mujeres que también nos han dicho, tienes que educarte y tienes que salir adelante y tienes que ser una profesional y entonces ya haz tu maestría y infórmate, lee y haz. Entonces, ok, ahora tenemos toda esta información y no quieren que nos cuestionemos el rol de la maternidad. Entonces, como que sí, como antes abnegada, pero también con el conocimiento y las 3 maestrías. No Pero es ¿sabes qué? compatible. Ajá, pero conversando compatible. eso, aquí les voy a comentar una infidencia. Conversando esto con mi suegra, un día me dijo, yo admiro la manera en cómo tú disfrutas tu maternidad. Y mi mamá también me ha dicho, o sea, tú le gozas a tu hija, sí, yo le gozo a mi hija y cada etapa de mi hija yo disfruto, o sea, hace alguna travesura y yo soy la primera que estoy, pero partiéndome la risa al lado, ¿ya? Obviamente sí debajo de límites, ¿no? Pero mi suegra me dijo, te veo cómo disfrutas tu maternidad y es porque has sabido empoderarte en un montón de cosas. Yo tenía, mi suegra, esta idea en que todo tenía que ser perfecto, entonces con 4 hijos, la casa perfecta, la cena perfecta, Correcto. todo Claro, limpio, qué yo presión. perfecta. Me dijo, y ahora mis hijos me ven como una mamá brava. Me dijo, y qué pena me da que después de tanto tiempo que yo dediqué, no me di cuenta que porque la cena esté bien, muchas veces ellos se cruzaban en el camino en el momento equivocado y los que sufrían fueron ellos. Y la imagen que ellos tienen ahora de mí qué es la duro. equivocada a lo que yo quise que ellos tengan de mí. Cuando me dijo eso mi suegra fue como que, oh my God. Obviamente esto lo hizo después de mucho trabajo psicológico y te das cuenta, o sea, te paras un rato a pensar y dices, ok, ¿cómo quiero que Amelia me recuerde cuando ella tenga 25 años? O sea, ¿cómo quiero que ella me vea? ¿Quiero que ella me vea con una mamá brava porque mi casa estaba siempre perfecta? ¿O quiero que me recuerde con una mamá que se sentaba a jugar Legos con ella? Recién fue mi cumpleaños y mi esposo le pidió en la guardería que me haga una tarjeta, ¿ya? Entonces era un dibujo, obviamente, de una niña de 3 años, pero abajo estaba escrito lo que ella había dicho. Y decía, mi mamá se llama Steffi Pérez y juega Legos conmigo. Leí eso y fue como que, yes. O sea, estoy haciendo Me bien mi encanta. trabajo. Sí, mi mamá siempre le decía a mi papá de, háblale, o sea, mi papá no está en la casa, no, háblale, la Tatiana hizo no sé qué, y mi papá, no, como que ya llego tarde del trabajo, el único momento en el que yo puedo De disfrutar conexión, exacto. con mis hijos es este, y no voy a desperdiciarlo hablándoles. Y mi mamá se moría de las iras, obvio, con mi padre, porque ella ya nos había hablado lo suficiente, pero quería que mi papá también nos castigue. Y castigue. Y que me gusta mucho Eso esa es idea, una cosa ¿no? mucho de antes, como del rol de la mamá, de la que impone, y a veces llegaba el papá, como en tu caso,
consentir, a Ajá. malcriar. Y claro, o sea, lo que hacía tu papi es apenas obvio, o sea, llego, no les veo, no les voy a tratar mal. Claro. O sea, sí. y o sea, la crianza también Poco es tiempo que tengo, otra ¿no? cosa, ¿no? O sea, aparte de todo, luego ahora te toca criarle esta bebé. Ujú. Y hay un millón de etapas y un millón de cosas, desde que aprende a comer, desde que va al baño, desde que gatea, desde que no duerme. Todas estas cosas, eso para mí fue mucho más lindo, la verdad. O sea, para mí las partes más críticas fueron el embarazo y la lactancia. Porque en realidad la parte de la crianza de ella a mí me gustó mucho. Yo en realidad no dejé que nadie me ayude. Yo tenía amigas que decían como, mi mami le viene a bañar o mi mami le viene a cortar las uñas, yo me muero de miedo. Y yo era como, ¿qué? ¿Es tu hija? Y yo sí, en cambio, tal vez demasiado. Yo sí me cargué todo. O sea, yo no quería que nadie haga nada. Y en verdad, también puede haber sido mucho por miedo y mucho porque soy controladora o trato, ya no sé. Pero en ese tiempo, por supuesto que estaba súper automático y súper controladora. Yo me cargué absolutamente todo de la Sol, pero sí lo disfruté. O sea, disfruté mucho vestirle, disfruté Qué mucho bueno. cortarle las uñitas, que bañarle, que hacerle sus masajes, su rutina perfecta, porque sí, la hacía perfecto, sí. Y esa parte a mí sí me gustó, o sea, tampoco malentiendan y piensan que es horrible. Por supuesto que tener niños es una cosa que, como decías, te cambia la vida. Y yo siento que yo soy una mejor persona gracias a que ella existe. O sea, la Aldana que existía antes, o sea, nunca hubiera sido la persona que soy ahora si ella no hubiera existido en mi vida. O sea, el momento en que vi la vida a través de los ojos de ella es que yo comencé a evolucionar. O sea, porque te comienzas a hacer preguntas súper profundas. Ayer justo puse en un post que era el cumpleaños de mi hija que cumplió 12 ayer. Y gracias a este amor que le tengo a ella es que me lo puedo dar a mí. Pero yo por mí misma, por Dios que yo no hubiera llegado. Y es como ahora me pregunto como, a ver, aguántate. ¿Yo haría esto con Azul? O sea, de verdad, yo haría esto con Azul, digo, nunca, en la vida, jamás. Jamás haría esto. Por ejemplo, la vacuna, porque yo soy súper antivacuna. Entonces yo sí dije como, ni muerta, ¿qué tal si esta estúpida vacuna le hace algo a mi hija, que no sé qué? Y dije, yo no. Y dije, entonces, ¿por qué me voy a poner yo? Yo sí, yo qué importo, yo veía que importo. Pero y ella, porque dije, no, a ella no le topan un pelo sobre mi cadáver, le ponen esa cosa, o sea, cosas así. Y eso es como que luego me refleja a mí. Entonces digo, realmente me hizo ser mucho mejor persona, inclusive mucho más compasiva, porque esta otra mujer, digamos, con la que estoy hablando, es la hija de alguien más. Y alguien más le ama como yo le amo a mi hija. Y yo pienso de una como, o sea, a la mamá le va a doler. O sea, de verdad que yo lo primero que pienso es pobres papás. Como era lo que nos contabas, que dije, chuta, qué duro para los papás. Y sí te dan los niños de esta sensibilidad extra en el mundo. A mí, les aseguro que me faltaba esa sensibilidad extra en el mundo, les puedo asegurar. Y regresando a este tema de la lactancia que tú dijiste que no te gustaba como dar en público, pero ¿no te das cuenta que esto es un poco lo que nos han impuesto? De además de que el pecho de la mujer ha sido una cuestión sexualizada totalmente y además ha sido prohibido. O sea, ¿cómo es posible que tú muestres este tema? ¿No crees que todavía tú mantienes, Aldana, esto? O sea, a mí sí me da vergüenza. Yo no te puedo decir que no, a mí sí me da vergüenza. Si ahorita tuviera otro niño, seguramente no lo haría. Y sí veo, en verdad, que estamos ya en el otro extremo, que tal vez no es un extremo, que tal vez es lo normal. No me atrevo a juzgar, solo te digo cómo yo me siento. Es muy probable que sí sea una imposición y que sí sea algo que yo tengo ya metido en mi sistema, pero genuinamente me da vergüenza. O sea, yo no podría, así como que así ya, no lo logro. Pero te das cuenta también que, a ver, primero nos obligan a las mujeres, o sea, sí pudiendo dar de lactar, sin sacarnos la leche y todo esto, nos obligan a llevarlo a un biberón por estas prohibiciones. Porque oye, no te permiten tú. No, puedes sí sacarle todo. O sea, tú ya lo puedes hacer en cualquier lado, pero yo me siento incómoda de un lado y de otro lado. ¿Tú crees que lo pueden hacer en cualquier lado? Sí, o sea, yo pienso lo he que hecho sí, cualquier lado lo puedes hacer. O sea, eso ya está súper. ¿Y ya está aceptado? O sea, se aguantan más claro. Y en el Ecuador sí se han hecho algunas medidas en respecto hasta, inclusive en el tema laboral, tú sabes, que te tiene que haber una sala de lactancia, y tiene que haber cosas. Y me parece bien. En los centros comerciales. Sí, inclusive en los centros comerciales. Y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y está bien. Sí. Pero ahora, pasándonos un poquito más allá, yendo un pasito más allá, yo a la Sol le di una alimentación mixta, porque también yo no quería que ella dependa solo de mí. Lactancia mixta. O sea, no, sí, una alimentación. O sea, digamos, porque ella tuvo biberón y tuvo el seno. Y yo no quería que ella sea como muchos bebés que yo he visto, que si no está la mamá no comen. Lo que significa que tú tienes que estar con tu bebé cada 3 horas. Ya, o ese bebé muere. Eso, pero fue por algo ya más heavy.
Yo creo que me olvido las cosas malas de la maternidad. Ya te estaba O lo recordando. veo, no, siempre lo he mantenido. O lo veo de otra manera, o sea, lo veo de la manera positiva. Cuando yo tenía un mes, creo, de dar a luz, me dio una mastitis brutal, porque literal vaca lechera aquí presente. Me dio una mastitis. Mastitis es cuando tienes tanta leche que se te tapan los ductos. Y ahí te Dios duele, mío, me dio pobrecita. fiebre, antibiótico, y el antibiótico hizo que se me seque la leche. Entonces yo me extraía antes de la mastitis 8 de cada chichi, y después de la mastitis era 0.5 de cada chichi. Y yo dije, Qué loco. no puede estar pasando esto. Le escribí a mi doctor y me dijo, a veces puede pasar, si quieres darle fórmula. Y le dije, esto es algo que yo tenía ya impuesto, como tú tenías lo otro. Dije, sobre mi cadáver, mi hija toma fórmula. Porque si yo tengo leche, mi hija puede lactar. No les voy a mentir. Mi cumpleaños es el 21 de enero, yo tenía el 19 de enero esta mastitis. Todo el 20, todo el 21 y todo el 22 de enero yo pasé despertándome cada hora en la noche para succionarme, porque con la estimulación haces que vuelvas a producir. 3 días yo pasé cada hora enchufándome para volver a producir. Y mi esposo me decía como que, ya, no pasa nada. Y le dije, no, yo necesito que tú me apoyes porque yo quiero volver a tener leche para mi hija. Y me dijo, ok, si eso es algo que tú quieres, perfecto. Cada hora yo me enchufaba para dormir. No dormí nada. Mi cumpleaños yo pasé dando de lactar, o sea, estimulando para volver a tener leche. Lo lograste, sí, ¿no? Luego lo logré. Lo logré, fue una semana terrible, luego lo logré. Y a los 6 meses de mi hija le dio alergia a la proteína de la leche de vaca, a la soya, al huevo, a un montón de cosas. Yo hacía lo del biberón para poder salir a lugares y no ser tan dependiente de mí. Vino la pandemia y yo tenía tanta leche que mi esposo me decía, le doy biberón. Le decía, no, necesito que ella lacte porque si no me va a dar otra vez mastitis. Y yo no quiero esto y me duelen las chichis. Entonces era como que, ok, enchúfale. Y Amelia perdió el saber tomar de biberón. Muchos bebés les pasa eso. Claro, muchos bebés. Cuando le da la alergia a mi hija no sabía un biberón ni por error. Intentamos todas las maneras posibles y mi hija no aceptaba un biberón. Entonces voy donde el gastroenterólogo pediátrico y me dice, ok, la solución es que tú pares la lactancia. Paréntesis, todos los doctores que a mí me dicen para la lactancia para mí no deberían ser doctores. Los que son pro lactancia te digo, ok, porque es una decisión de la madre, no del médico. Entonces, si es que yo decido no darle de lactar, está bien. Pero si el doctor me dice para lactancia porque no vas a poder, no me parece. Me gusta escuchar esto. Ajá, entonces, ese rato le dije, no, yo voy a seguir dando de lactar. Y me dijo, ok, pero tienes que hacer una dieta heavy. Yo soy flaca, ahorita peso 48 kilos y yo terminé pesando 42 kilos. No. Dejaste tú de comer todo. Porque dejé yo de comer todo lo que a mi hija le hacía daño. Y la lactancia te saca la madre. O sea, la lactancia es como si estuvieras corriendo todo el día, básicamente. La cantidad de calorías que tú quemas cuando das de lactar es brutal. Son como 2,000 calorías solo por dar de lactar, ¿ya? Entonces, para mí fue súper heavy todo esto, la dieta que tuve que hacer. Yo no podía comer en cualquier lugar, yo tenía que comer en mi casa, no podía irme a ningún lugar porque puede haber contaminación cruzada y eso era alergia para mi hija al segundo. Aún así, yo di de lactar hasta el 1 año y medio. Entonces, o sea, yo creo que cuando uno quiere, puede. Sin duda. Si es que tú quieres dar de lactar, puedes dar de lactar. Si tú quieres dar fórmula, puedes dar fórmula y eso está bien. Yo tenía ese miedo de que si es que yo le doy fórmula, mi hija no va a crecer bien. No, está bien. Si tú quieres ser una mamá en donde no te gusta dar de lactar, está bien. Si tú quieres ser una mamá que quieres dar de lactar, está bien. Empodérate y puedes. Yo me empoderé y pude. Y aquí viene el otro. Al principio yo sí me tapaba porque qué va a decir, y el pudor y la sociedad y no sé qué. Y es tan incómodo ponerse esa tela encima y tener la bebé y no le puedes ver y es el calor. Y no, es tan incómodo. Y no podía ver si agarraba bien. Y del agarre depende que no te lastime. Que yo dije, ala, me saqué la tela y dije, Sociedad qué aquí. pena. Qué pena. Me Si no gusta. quieren ver, cierren los ojos, pero yo necesito alimentarle a mi hija y que no me haga daño a mí. Me gusta saber que ya está más yo creo aceptado, ¿no? que algunos no tendrían, ¿cómo te digo? Como decía la Tati, estamos tan sexualizados en algunas partes de nuestro cuerpo que es absurdo, ¿ya? Que mucha gente no es que iba a cerrar los ojos, más al contrario. Sí, o te sea, quedaban viendo. hay Y yo de decía, todo. disculpe. Hay de todo, hay de todo. Ajá. Yo la verdad como esto fue hace 12 años, había mucho menos información Sí. al respecto
Y no, yo sufrí con el tema porque yo no tenía, ella no podía agarrarme, no podía. Inclusive yo me ponía unas cosas de silicona para hacerle como crearle un chupón para que ella pueda. Y eso también me criticaron, fue como, no, es que eso es menos natural, eso es menos amoroso. Yo como, la guagua no puede, yo no puedo, tengo sangre literalmente, no fue. Fue yo creo terrible. que mientras más hay, y vuelvo a repetir, o sea, no es por mala, no es por criticarle a mi mamá ni desvalorizar a todas las mamás, pero mi mamá fue mamá hace 30 años, ella no me puede enseñar a dar de lactar. Entonces, cuando yo dije, quiero la asesora, y la asesora vino, y de ahí en adelante está bien, porque si de ahí en adelante yo digo, ok, yo ya sé dar de lactar, si yo decido no querer, está bien, pero yo ya sé. Pero bueno, en todo caso, la lección de aquí es que la lactancia no es una cosa que just happens, no. Es un trabajo, es una cosa compleja y es una cosa que si tú lo quieres hacer, hazlo. Yo también lloraba y me sentía pésimo porque no quería, pero a la vez, no, mi hija se va a enfermar, luego le van a caer cosas. Gracias al cielo, mi Sol lactó 5 meses, 2 semanas exactas, así exactamente, porque tengo absolutamente anotado todos los 2 primeros años de su vida. Y nunca le pasó nada, o sea, nunca le pasó nada. Ella es súper sana, gracias a Dios, no pasó nada. Y luego mi lección fue, ¿cómo sufrí por esto? O sea, en verdad no era necesario tanto sufrimiento. Exacto. Era posible que compre fórmula y no pasaba nada. Y ella está bien. Entonces, si no pueden, si no quieren, si lo que sea. O sea, los bebés van a estar bien. Porque además hay otra cosa, los bebés son increíbles, son mágicos, son como que tuviesen, bueno, yo no sé, son pero súper, súper saludables. Entonces, creo que eso. Mi Steffi querida, estamos ya creo que 1 hora y yo creo que me puedo quedar contigo 1 hora más conversando. Sí, Hay mucho que hablar. Quiero otra mamá que sí dice estas cosas, porque casi nunca me ha pasado. Y nada, nos ha encantado tenerte aquí, nos ha encantado topar este tema desde todos los ángulos, desde las expectativas que se ponen sobre la mujer, desde nuestro tema biológico como mujeres y desde la experiencia, y que hemos tenido experiencias similares pero diferentes a la vez, porque eso es, todo el mundo tiene experiencias diferentes, todo el mundo. Entonces, subirte en el tren que los demás te digan y cada 3 horas haces esto, si no te hace feliz, no le va a servir a la bebé, ni a ti, ni a nadie. Y eso está Sí. bien. O sea, lo importante es, está bien. Todo lo que tú quieras hacer, está bien. Me encanta. Y bueno, y la pregunta de rigor de este podcast final es, ¿qué es lo que más te incomoda de la maternidad y la lactancia? ¿Qué es lo que más me incomoda? Tal vez que me impongan, que me incomoda a mí o lo que han hecho. Puedes decir los dos si quieres. A ver, sí. ¿qué me ha incomodado a mí como mamá? Es perder mi libertad. Porque te toca perder tu libertad. O sea, es un no negociable. Y, por ejemplo, yo decía, me quiero ir a cortar el pelo. Y mi marido me decía, ya vine de cortarme el pelo. Es como que... Yo tengo que hacer toda una cita, programar a alguien que venga a quedarse con la bebé para poder irme a cortarme el pelo. Y él solo dice, ya me fui al dentista. Y es como que... ¡Qué lujo! Ajá, exacto. Comienzas a valorar las cosas que en verdad son un lujo. Poder irte a hacer las uñas. Eso me ha incomodado y me incomodará siempre porque mi hija sigue dependiendo de mí y seguirá dependiendo mientras siga viviendo en mi techo. Pero va mejorando, creo. Obvio, sí. Va O sea, mejorando. para yo venir acá hoy día era todo una logística para que alguien se quede con mi hija porque yo no puedo venir. Mi esposo me dice, me voy a tomar cerveza con mis amigos y ya está. O sea, es un lujo. Y me incomoda mucho. ¿Qué me incomoda de la maternidad en sí? Que tengas que quieras vivir una lactancia, una maternidad que no es la tuya. O sea, empodérate y vive tu maternidad como te dé la gana, como tú quieras. Y como tú quieras está bien. Porque es tu maternidad, no la mía, no la tuya, no la tuya. No, Es es lo que tu vayas maternidad. sintiendo, ¿no? Exacto. Sí. Un poco exteriorizarlo también, normalicemos todas estas cosas. Y está bien, y no te dejes juzgar, o sea, no dejes que tu suegra te diga cómo tienes que hacer, que tu mamá te diga cómo tienes que hacer, que tu amiga o que las apariencias y que tienes que estar perfecta al mes. No, si tú quieres seguir gorda 1 año, está bien. Eso es otra que no hablamos del cuerpo, pero ya no. Pero está bien. Si tú quieres seguir gorda por el resto de tu vida, está bien. Si tú quieres ser fit después de estar embarazada, está bien. Tú decides cómo vivir tu vida. ¿A quién le afectes? A ti, no a nadie más. Y que cada uno vive diferente, Exacto. de hecho. Vívelo así. ¿A ti, Aldana? ¿Qué me incomoda de la lactancia de la maternidad? Correcto. Ahorita ya no me incomoda nada. O sea, ahorita yo siento que estoy en una etapa muy linda de la maternidad porque mi hija ya tiene 12 años, es una personita. Entonces, es completamente diferente la relación a cuando es una bebé que depende de ti, que no le entiendes, que le estás adivinando, que te asustas cada vez que sale el sol, cada vez que ni sé qué. No, o sea, es más bien una experiencia. O sea, no siento ya incomodidad. Tal vez sí, concuerdo un poco con Steffi en que
sí pierdes tu libertad. Mucho, mucho, mucho. Eso sí es algo, pero creo que como ya voy 12 años, ya lo he ido como... Te echaste al dolor. O sea, ya como que ya es parte de mi vida, pero sí, por supuesto que sí es algo en lo que siempre piensas. O sea, es como, chuta, recién me di cuenta que hay un viaje que yo no quiero hacer y en realidad es porque no la quiero dejar a ella. Y sí, pero creo que ya no me incomoda, o sea, o ya lo normalicé por completo. Ya, y yo te puedo hacer una pregunta, Claro. pero no me tienes que responder. ¿Ya? Se No. te va a quedar en la cabeza y algún día en otro capítulo me respondes. Ok. Tú vas a pasar a otra etapa de tu vida, ¿ya? Y es la adolescencia de tu hija. ¿Ya? ¿Y Justo. qué va a pasar el rato en que tú ya no seas la mamá chévere y la mamá amiga y yo ya no te cuento y yo ya me guío de las opiniones de mis amigas? Madre de Dios. Ahí te dejo. Ay, haremos otro episodio sobre hijos adolescentes. Esto fue sobre Adolescentes, lactancia sí. y embarazo. Ahorita aún no lo vivo, todavía es nena. Biológicamente Ajá. hablando, la única vez, hay 2 veces en donde tu cerebro, las neuronas se desconectan, ya cuando naciste que se vuelven a conectar, o sea, que se conectan, y en la adolescencia que se desconectan y se vuelven a conectar. Ujú. Ahí te quiero ver. Sí, justamente, Pasa esto y conversamos. justamente eso es lo que ayer le decía a ella. Siento que estás en este portal, siento que nos queda este añito en que todavía eres nena. Pero bueno, ayer ella, otro día les cuento, se quedan con las dudas. Y nada, o sea, siento esto, y de ahí en general, lo que sí me incomoda en general es, como siempre, los extremos. O sea, estos extremos de que todo hippie, todo libre, todo es lo que o sea, o rígete por el catálogo de ni sé quién. No, como decía la Steffi, concuerdo plenamente, tienes que vivir la maternidad como a ti te funcione, como tú te sientas feliz, como a ti te dé paz, como a ti te permita gozar esa etapa. O sea, por supuesto que guíate si quieres saber de algo en específico para que sea literalmente una ayuda, más no una imposición, y muchísimo menos algo que tenga que ver con qué dicen los demás. O sea, no te va a ayudar en nada. Eso creo que me incomoda un poquitín. ¿Y a ti? A mí me incomoda de nuestra generación de madres, que es como, tienes que ser madre, es perfecto, es lo más hermoso, es lo no sé qué, y que nunca, estoy segura que a todas ellas les pasó. ¿Y te contaron que se cae el pelo? No, y que Como pasa gato. un montón de cosas, y que pasa un montón de cosas, y que obviamente que yo entiendo que es un poco de la sumisión del patriarcado, de todas estas cosas que... Tienes razón, también me incomoda eso. Que sí, Sí, es como que están así. ¿Por qué no Y como lo que, dicen? ¿por qué no dices, mami? Que fue ¿Por qué no lo feísimo. dicen? Que claro, que ahora lo escuchas ya, en esta generación escuchas. Mi y mami que va a tampoco lo escuchar este exteriorizan episodio, tanto. porque mi mami siempre me escucha primera, qué linda. Y va a decir, no, para mí sí fue hermoso. Yo la conozco, la estoy viendo. O sea, Ya no se Mis deben tías acordar, también, ya no mis se tías deben también. acordar, ya no se deben acordar. Es que sabes Pero que en te dicen, serio, todo pasa, sí, pero mientras lo vives, que es tu vida. O sea, no es que todo pasa y a los 50 va a ser todo hermoso. A los 50 ya es más de la mitad de mi vida. Entonces no es que todo pasa, es que yo ¿Qué? tengo que disfrutar el paso a paso de mi Steffi, vida. vas a tener otro bebé. No. eso Yo también, creo que yo con- pienso. No, pero por decisión familiar, no porque físicamente podría estar preparada psicológicamente para tener un hijo, sí. Pero por decisión familiar no vamos a tener otro bebé. Y también es importante conversar entre pareja. Sí, sí, Claro, claro, por sí. supuesto. Es de familia, por Es de supuesto. familia, es de Y familia. la segunda cosa que me incomoda de sobremanera es esa presión social. En serio, que tenemos que las mujeres ser madres, que tenemos. Pero eso a no mí para me, nunca. a mí me han llegado a decir de, Tati, sé madre soltera, pero No, sé es que madre. eso no va a parar nunca, Tati. O sea, tienes el Pero primer hijo sé y te dicen, ¿y cuándo el madre? segundo? Sí, Ajá, sí. es verdad. Eso me incomoda, en Y serio. si tienes el Sociedad, tercero es, paremos. ¿qué Ya es onda? mucho. Páralo. Ya es ajá. mucho, ¿qué te pasa? Paremos Entonces con siempre esto. va a pasar eso. Paremos, Creo- es verdad. Creo que no. Y lo que me llevo de este episodio, que es una cosa completamente nueva, es que podemos congelar los óvulos de nuestras hijas. ¡Qué regalazo! Ahorren para eso. Bueno, a ti Gracias. ya te regalé una pregunta, a ti te voy a regalar otra. A mí regálame. A ver, esta regalona. Sí, me encanta. Pregunta sobre todo regalar. ¿Por qué no te pones a pensar qué está bajo tu control y qué no está bajo tu control? Y comienzas a soltar lo que no está bajo tu control. Lo he pensado, lo he pensado. Por eso dije, no he llegado así feliz a mis 36 años. Como Piensa que está tranquila, bajo tu ¿sabes? control y vive tu vida en base a lo, o vive tu día, no tu vida, en base a lo que esté bajo tu control. Bajo mi control no está el genio de mi hija, ni el de mi esposo, ni qué va a pasar de aquí en adelante. Bajo mi control de ahorita nadie, es como entiendo. yo estoy ahorita. Me encanta. Bueno, y me regalo. encanta este episodio. Amé este episodio. Espero que les resuene, espero que les sirva, que les llegue.
De verdad, gracias por acompañarnos, quieran, por muchas gracias a regalarnos las preguntas. Haremos el episodio sí. respectivo de cada La uno. reflexión. Exacto. La Y reflexión. en verdad, siento que con este episodio sí vamos a contribuir a muchas personas que deben estar pasando por esto. Así que les abrazo muchísimo a todas y gracias por vernos. Síganos, compartan, les mandamos un abrazo y sigan a la Steffi también en Muchas su gracias. podcast, les va a servir mucho. Un abrazo a todos. Chao. Chao. Muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Cuéntanos, ¿qué cosas te incomodan a ti? Síguenos en todas nuestras redes como @acomódate para incomodarte. No te pierdas el próximo episodio. Bye, besos a todos. Chao, chao.